Hola, hola y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Entre Risas y Lecciones. Vamos a seguir con este tema interesante, espero que el anterior te haya gustado y fue como el abrir hacia estos temas. Hoy vamos a tocar un poco más consciente de lo que tenemos en este mundo, de lo que ha pasado en la historia. Este episodio se titula ¿Y si ellos ya estuvieron aquí? Así que quédate para escuchar. Bueno, continuando con este tema, ¿y si ellos ya estuvieron aquí? Y es que esto es un viaje entre la historia, la arqueología y uno de los mayores misterios de la humanidad. Hay una pregunta que ha acompañado a la humanidad desde el primer ser humano que levantó la mirada hacia el cielo. Estamos solos en el universo y es lo que vimos en el episodio anterior. Hoy sabemos que el universo contiene cientos de miles de millones de galaxias. Solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, existen cientos de miles de millones de estrellas y una gran parte de ellas posee planetas orbitándolas. Desde un punto de vista estadístico, muchos científicos consideran razonable pensar que la vida podría existir en otros lugares del cosmos, pero existe una pregunta todavía más provocadora. ¿Y si esa vida inteligente ya hubiera llegado a la Tierra hace miles de años? Esta idea, conocida como la hipótesis de los antiguos astronautas o paleocontacto, que lo llaman, sostiene que seres extraterrestres visitaron nuestro planeta en la antigüedad e influyeron en el desarrollo de las primeras civilizaciones. Para algunos es la explicación de la mayoría o millones de enigmas que tenemos actualmente de la arqueología en la historia. Para otros es una teoría fascinante que carece de pruebas. En este episodio no intentamos convencer de verdad, simplemente compartir, pero vamos a recorrer la evidencia, los argumentos, las críticas y las preguntas que siguen abiertas, porque las mejores respuestas nacen de las mejores preguntas y eso es algo que la historia lo ha comprobado. Vamos a iniciar con esta parte y es el hombre que cambió el debate. Y es que aunque esta idea ya había aparecido en algunos escritos del siglo XIX y principios del siglo XX, fue el suizo Erich von Däniken quien revolucionó el mundo con su libro Chariots of the Gods, publicado en 1968. Y su propuesta era sencilla. Muchas construcciones antiguas parecen demasiado avanzadas para la tecnología disponible de su época. Y eso es una pregunta que lo personal me he hecho y muchas otras personas se lo han hecho porque no era acorde a su época. Entonces, Eric lanzó una pregunta que millones de personas comenzaron a hacerse. ¿Y si los dioses descritos por la antigüedad o por las antiguas civilizaciones eran en realidad visitantes extraterrestres? Su libro fue traducido a decenas de idiomas y vendió millones de ejemplares. A partir de allí, comenzaron documentales, investigaciones independientes y décadas más tarde, programas como Ancient Aliens, que llevaron la teoría a una audiencia mundial. Aquí va otra pregunta y es, ¿por qué creemos que los antiguos sabían demasiado? Y la hipótesis de los antiguos astronautas no nació únicamente por las pirámides, nació porque existen numerosos monumentos antiguos cuyas construcciones siguen despertando admiración. Y vamos a ver algunos de ellos. Uno de ellos es la Gran Pirámide de Giza, construida aproximadamente hace 4.500 años y sigue siendo una de las obras de ingeniería más impresionantes jamás realizadas. Y hay unos datos reales que es más de 2.3 millones de bloques de piedra se utilizaron o contiene. El peso promedio de cada bloque es entre 2 y 3 toneladas. Algunos bloques internos superan las 70 toneladas. Está alineada con el norte geográfico con un margen de error mínimo y fue la estructura más alta construida por el ser humano durante casi 4.000 años. Y estas cifras parecen realmente increíbles, incluso utilizando maquinaria moderna. Por eso muchos se preguntan cómo pudo lograrse sin grúas, motores ni acero. Los arqueólogos han encontrado evidencias de canteras, herramientas de cobre,
aldeas de trabajadores, restos de alimentos, sistemas de rampas y organización laboral altamente especializada. Hoy la explicación científica es que las pirámides fueron el resultado de décadas de trabajo coordinado, ingeniería brillante y una administración extraordinaria. Sin embargo, para algunos investigadores independientes, todavía existen aspectos técnicos que consideran difíciles de explicar completamente. Nos vamos a otra parte aquí en Sudamérica, las líneas de Nazca. Dice en el desierto peruano aparecen cientos de figuras gigantescas, monos, colibríes, arañas, espirales, figuras humanas, y solo pueden apreciarse completamente desde grandes alturas. Hay vuelos en helicópteros o en aviones pequeños que se pueden observar. Y aquí surge una de las preguntas favoritas de los defensores de la paleocontacto, y es cómo diseñó una cultura antigua dibujos prácticamente solo pueden verse desde el cielo. La arqueóloga María Reich, quien dedicó gran parte de su vida a estudiarlas, propuso que estaban relacionadas con observaciones astronómicas y calendarios ceremoniales. Actualmente, muchos investigadores creen que también cumplían funciones rituales relacionados con el agua y la religión. Y no existe evidencia de que fueran pistas de aterrizaje, pero siguen siendo uno de los mayores misterios arqueológicos del continente americano. Vamos a otra parte en Bolivia, Pumapunku, y es que en Bolivia existe un complejo arqueológico, desconcierta incluso a ingenieros modernos. Y es que algunas piedras presentan unos cortes extremadamente precisos, perforaciones uniformes, bloques perfectamente encajados y formas geométricas muy complejas. Los defensores de los antiguos astronautas afirman que parecen haber sido mecanizadas, cortadas con una máquina, y los arqueólogos responden que esas formas pudieron realizarse mediante técnicas avanzadas para la época, utilizando herramientas de piedra, cobre, abrasivos y una enorme cantidad de trabajo humano. Lo cierto es que Pumapunku continúa siendo una de las obras más impresionantes de la historia. Vamos para otra parte y es Baalbek, en el Líbano. Se encuentra uno de los templos romanos más grandes del mundo. Debajo de él aparecen bloques conocidos como el Trilitón y cada uno pesa aproximadamente 800 toneladas. En una cantera cercana existe otro bloque aún mayor que supera las 1000 toneladas. Mover semejantes estructuras continúa siendo objeto de estudio y los ingenieros creen que pudo haberse manejado mediante rodillos, trineos, rampas y miles de trabajadores. Quienes apoyan el palecontacto consideran que esa explicación aún deja muchas preguntas. Hay otra parte y esta sí tuve la oportunidad de ir y son los Moais de Isla de Pascua. Eso tenemos un episodio para poderlo ver. Los voy a dejar aquí en el enlace. Y es que durante siglos nadie entendió cómo aquellas enormes esculturas pudieron desplazarse. Muchos atribuían su construcción a fuerzas sobrenaturales, hasta que varios experimentos demostraron que podían moverse utilizando únicamente cuerdas y coordinación humana. Es una gran lección, pero a veces un misterio permanece durante siglos, hasta que alguien encuentra la respuesta correcta. Esta aún sigue siendo un misterio. Ahora, los dioses que descendían del cielo, y es que aquí aparece uno de los argumentos más interesantes y prácticamente todas las grandes civilizaciones antiguas hablan de seres celestiales. Los sumerios hablan de los Anunnaki, los mayas describían dioses venidos del cielo, los egipcios relataban el origen divino de sus faraones. En la tradición hebrea aparecen carros de fuego. En la India, antiguos textos describen los vimanas, vehículos capaces de desplazarse por el aire. Los defensores de la paleocontacto sostienen que todas estas culturas podrían estar describiendo un mismo fenómeno con diferentes lenguajes. Los historiadores responden que esos relatos pertenecen al ámbito religioso y simbólico y que no constituyen evidencia histórica
de visita extraterrestre. Ahora, aquí es donde nos vamos a una parte que es Sechari Sinti y los Anunnaki. Y es que los Anunnaki, si se ponen a ver la historia, es una cosa impresionante. Y es que en la década de 1970, Sechari Sinti publicó una serie de libros en los que afirmaba haber traducido tablillas sumerias. Y según él, los Anunnaki provenían de un planeta llamado Nibiru y habrían modificado genéticamente al ser humano para utilizarlo como mano de obra. La historia se volvió enormemente popular y esto aún tenemos libros. Hay muchos libros, El planeta Nibiru. Sin embargo, especialistas en la lengua sumeria, asiorología o historia antigua han señalado que sus traducciones no coinciden con el significado aceptado de los textos originales. Hasta hoy, la comunidad académica rechaza sus conclusiones y sigue siendo un misterio. Ahora, ¿qué dice la astrología? Y veíamos en el episodio anterior lo que era Carl Sagan, el científico del siglo XX, y es que él mantiene su postura muy interesante. Él consideraba que era perfectamente posible que existiera la vida inteligente fuera de la Tierra. De hecho, defendió la búsqueda científica de inteligencia extraterrestre, pero repetía constantemente una frase que hoy sigue siendo fundamental. Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Es decir, la posibilidad existe, la evidencia todavía no. ¿Y qué dice hoy en día la arqueología moderna? Y hasta la fecha no se ha encontrado tecnología extraterrestre, pues eso es lo que han dicho. Sin embargo, adelanto, para el próximo episodio ya vamos a ver algo más a lo de hoy. Pero a la fecha la arqueología moderna dice que no ha encontrado tecnología extraterrestre, herramientas imposibles para la época, restos biológicos no humanos, metales desconocidos, inscripciones verificadas que hablen de visitantes espaciales. Todos los grandes descubrimientos arqueológicos encontrados hasta hoy pueden explicarse mediante procesos humanos, aunque algunos continúan siendo objeto de investigación. Eso no significa que sepamos absolutamente todo. Significa que por ahora no existen pruebas que obliguen a cambiar la explicación científica. Entonces, ¿por qué esa teoría sigue viva de los visitantes en la Tierra? Que si ellos ya estuvieron aquí. Porque responde a una necesidad profundamente humana. Queremos comprender nuestros orígenes y esa es una pregunta de toda la historia. Pero aquí se divide en lo religioso y en lo científico. Queremos creer que existe algo más grande que nosotros. Queremos pensar que quizá no estamos solos. Y también porque la historia nos ha enseñado que muchas cosas consideradas imposibles terminaron siendo ciertas. Hace apenas 100 años parecía imposible caminar sobre la luna, hoy es historia. Ya para terminar este episodio, quiero darte una reflexión final. Quizá el verdadero misterio no sea si los extraterrestres visitaron la Tierra. Quizá el verdadero misterio sea nuestra tendencia a subestimar a quienes nos procedieron. Las antiguas civilizaciones observaron las estrellas sin telescopios, levantaron monumentos que aún desafían al tiempo y desarrollaron conocimientos matemáticos, arquitectónicos y astronómicos extraordinarios. Eso ya es suficientemente asombroso en la historia. Si algún día encontramos evidencia de que otra inteligencia visitó nuestro planeta, la historia cambiaría para siempre. Yo creo que ese es el temor de muchos, el enterarse lo que sabía de la historia a entender algo. Pero mientras ese momento llega, la mejor herramienta sigue siendo la misma que ha impulsado todos los grandes descubrimientos de la humanidad, la curiosidad. Y es que la curiosidad es compañía del pensamiento crítico. Porque una mente cerrada nunca descubre nada, pero una mente que cree cualquier cosa sin pruebas también puede perderse. El equilibrio está en hacerse preguntas, investigar con humildad y aceptar que en un universo tan inmenso todavía quedan
incontrolables misterios por resolver. Quiero darte las gracias por tomarte el tiempo en escuchar y ver este episodio. Te invito a mi canal de YouTube, Entre Risas y Lecciones. Agradecer al grupo de edición, María José Parada, por hacer esto posible. Y nos vemos en el próximo episodio, el último de esta secuencia que hablamos de seres fuera de este marco terrenal, que son los extraterrestres. Un fuerte abrazo, estés donde estés.